Y ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y muy bien, seguimos con la serie de partearle el trasero a los dioses en modo caos. Y vamos a ver, vamos para aquí abajo. Esta fue la de ayer, perdón. Y así, ahora vamos a darle aquí en dificultad caos. Como pueden ver, vamos a cargar los datos. Vamos contra Hades en modo caos. Y a cargar, señores, a cargar. Muy bien. Varias gente me dijo, alguna gente me dijo que querían que le tradujera. Es decir, le voy a traducir a lo que más yo pueda, ¿no? Y absolutamente nadie mencionó que no querían que tradujera. Así que le voy a hacer caso a los que dijeron que sí. Además, son poquitos los subtítulos. Es decir, va a ser una breve traducción antes de empezar la pelea. Y después al chorizo, todo es pelea. Así que vamos a ver si podemos vencer a Hades. Está en modo caos. Espero no frustrarme y que me salga. He estado practicando para practiqué como 1 hora alrededor. Así que vamos a ver, nos tiramos aquí abajo y vamos a ver si lo podemos vencer. Así que aquí está Hades. Muy bien, vamos a ir lentecitos. Oh, sí. Oh, yeah. Y vamos a agarrar el maldito ataúd, carajo. Y muy bien, ya, dejémonos de las estupideces. 1, 2 y 3 chorizo, muy bien. Y ya estamos donde Hades. Y a ver qué dice, A ver. Kratos, muy amable de tener un tiempo para nosotros. Sabes que lo necesitamos. Siento un poco de mala sangre entre nosotros, Kratos. Oh, todas aquellas memorias tan contundentes, ¿verdad? Miremos, o mira. ¿Cuántos pecados has cometido contra mí? Oh, es cierto. Tú mataste a mi querida Tina. ¿En qué más? ¿Qué más? Ah, tú mataste a mi hermano Poseidón. Ah, y no he olvidado que tú masacraste a mi querida reina. Te veré sufrir como yo he sufrido. Tu alma será mía. Muy bien, espero les traduje la idea, ¿no? Así que vamos a ver. ¡Ay, carajo! Maldito Hades del demonio. ¿Qué creía? ¿Que me iba a dejar? Y muy bien, les voy a explicar. Hades tiene diferentes perdón. Hades tiene diferentes fases y se las voy a explicar más o menos lo que he descubierto para vencerlo. Muy bien, cuando tira esas sus cadenas cuando tira esas sus cadenas, perdón, carajo, nos podemos defender con L1. Pero cuando tira el maldito pie gigante que nos va a aplastar, ahí tenemos que correr con el joystick derecho. A ver, aquí, esto no lo podemos defender con L1. Pero cuando nos tira el pie, a ver si haces el pie. Eso, correcto. Cuando hace eso nos tenemos que alejar con el joystick derecho, porque eso nos rompe la defensa. Y en cada etapa o en cada fase de Hades, pues tiene un golpe que nos rompe la defensa. Muy bien, así que vamos a hacer lo siguiente. Primero, no nos vamos a gastar la magia. Ni carajo. Muy bien, nos alejamos. No nos vamos a gastar la magia ni la furia de Esparta. me gusta cuando hago el reyek, o cómo se llama carajo, muy bien. A ver, cuando le devuelvo el ataque, no sé cómo carajo se llama. Muy bien, aquí saltamos, obviamente. Y aquí es donde termina la primera fase para mí. Y ojo, carajo, pero esto nunca lo haces tan rápido. Muy bien, aquí, señores, no hay de otra más que tener. A ver, no hay de otra más que tener. Carajo, ¿cuántas veces lo vas a hacer? No hay de otra más que tener reflejos, carajo. Hay que estar bien pendientes si va hacia abajo o hacia arriba, ya sea para saltar o para... Uy, casi me vuela la cabeza. Uy, y cuidado. Uy, carajo. No puedo hablar. A ver, muy bien, nos defendemos. Eso me gusta que pase. A ver, lo siento. Carajo, ¿por qué me pegas, demonio? Bueno, pero eso me quitó relativamente poquito. A ver, ese golpe nos rompe la defensa. Es decir, la vez pasada era el pie. Y esta vez es eso que les acabo de mencionar, ¿no? A ver, concentración. A ver, esto nos lo defendemos con L1 y no pasa nada. A ver, no pasa nada. A ver, L1, ya, muy bien. Vamos empezando, pero re bien. A ver, aquí saltamos. ¿Qué más? Va por arriba, abajo, y ya, se acabó, muy bien. ¿Qué creías, Hades? ¿Que me iba a dejar vencer? Claro que no, he
practicado mucho y he llegado hasta este momento para que todos vean que sí es posible vencer a Hades en modo caos. Aunque cuesta un chingo, señores, cuesta un montón, no les voy a negar. Hay que practicar, practicar, practicar. Y y muy bien, este pedacito de carne me cae mal. A ver, te vas a morir. Este pedacito de carne me cae mal. A veces parece fácil, pero cuando llega a manos de Hades hay que volverle a pegar y me cae mal. Y ojo con esto, ojo con esto. A ver, derecha o izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Muy bien. Muy bien, izquierda. A ver, tiramos flechitas, tiramos flechitas. Y vamos en la tercera fase. Muy bien, cuando caiga le hacemos la furia de Esparta. Ahora, furia de Esparta, señores. ¿Por qué? Porque aquí en este momento se empieza a mover por todo el mapa y la verdad me cae muy mal. Y prefiero hacerle la furia de Esparta y quitarle un montón de vida. A ver, una vez más. Tun, tun, tun. Muy bien, aquí se me va a acabar, creo. Ahí está, se me acaba. Es que tengo hasta medida el tiempo en que me dura. A ver. Quiero ver. Muy bien. Nos defendemos. Vamos bien. No me ha pegado nada. Aquí, ¿por qué? No me calla. A ver. Magia. Y me callo. Magia y me callo. A ver. No voy a hablar mucho porque si no me va a matar. Y vamos a tratar de usar aquí toda la magia. Me queda una más y ahí está. Ahora le pego. Muy bien. Cuidado. ¿Qué estás haciendo, maldito Kratos? Te estoy diciendo que te defendas. Eso me cae mal a veces. A ver. Carajo, verga, ya me va a matar. Por favor. Muy bien, aquí lo que les recomiendo es que le regresemos las calaveras. Pero lo difícil es, ahí está. Lo difícil es tener el pulso para poder hacerlo, ¿no? A ver, 3, 2, 1, ya. Ahí está. Se las regresamos. A ver, esto tenemos cuidado. Nos dejamos. Si me pega uno de esos, estoy muerto. A ver, flechitas. A ver, ahí está. Miércoles todavía, ¿no? A ver, volvémela a tirar. Carajo. Sí. Gracias. A ver, Hades. A ver, Hades, no importa, con todo y gripe y flema te voy a vencer. ¿Por qué? Porque no importa. Aquí lo que importa son mis dedos. La flema no va a hacer que mi mente se alentice. No. A ver, no. Ahí está. Ya sentía que la recuperaba Hades otra vez. A ver. Aquí derecha o izquierda. Y izquierda nuevamente. Carajo, qué raro. Normalmente me lo hace a la derecha, pero hoy esta vez solo ha ido a la izquierda, como que quiere ser zurdo. Muy bien. Y aquí vamos a una parte, señores, que... carajo, a ver. Tun. A ver, en esta parte lo más que nos va a hacer es tirarnos esa cosa, lo que nos está tirando ahorita. Y nos va a tirar unas almas, es decir, unos perros. Y nosotros le vamos a estar pegando... Ahí está, esos perros les menciono. Y nosotros le vamos a estar pegando con las flechitas. Y bien, estos perros con L1 no hay ningún problema, no nos quitan nada. Y cuando nos tire estas cadenas que nos persiguen, pues simplemente vamos a correr. Y eso es todo, a ver. Huele a maceta. Creo que me está venciendo más la gripe que el maldito Hades. A ver, lo siento, me disculpo por la gripe. A ver. Pero es que no los puedo dejar sin video, a ver. Llámenme, no sé si esto es el equivalente de ser camper en Call of Duty, pero estoy haciendo una pipianada que es mantenerme al margen. Carajo. Mantenerme al margen y solo tirarle flechitas. Y así no los vamos a acabar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos magia, ya no tenemos furia de Esparta. La vida en realidad tengo bastante, pero bastante poquito. Y muy bien, nos tenemos que mantener así. A ver, ahí está. Nos tira las cadenas, corremos y esperamos a que se acabe para tirarle las flechas. A ver, ahora. A ver. Carajo, pero así vamos a estar un buen tiempo, unos mínimo 2 minutos, si no es que me mata, ¿no? A ver. Muy bien, tiramos. Ya saben, a ver, que mientras hago esto, que es un poquito... A ver, me quiero concentrar, no quiero perder. A ver, más perros, carajo, más perros. Esto me cae mal, a ver. Esquivamos. Y ahí está. Lo que les decía, cada vez que vaya venciendo a un dios en modo caos, por favor dejarme abajo en los comentarios si ustedes tienen una mejor estrategia, porque de verdad me interesa leerlo. Si tienen una mejor estrategia para ver si lo pude haber hecho de una manera más fácil, ¿no? Yo les explico la mía, con la cual los he logrado vencer. A ver, ajá, muy bien, con la cual los he logrado vencer.
¿Y por qué les digo si los he logrado vencer? Porque cuando ustedes están viendo estos videos, yo he practicado bastante tiempo para vencerlos en modo caos. O sea, ya les dije que practiqué con alrededor de 1 hora para vencer a Hades y lo vencí. Pero en ese tiempo que practiqué me mató unas 20 o 30 veces, no recuerdo ya. No, unas 15 veces me mató. Así que no es nada fácil. A ver, concentración, no quiero perder la concentración. Así que no es nada fácil vencerlo, y mucho menos en vivo, que tengo que estar hablando dándole la estrategia. A ver, no. A ver, corremos. Ahí está. Muy bien, más en vivo, que tengo que no sé, que hablo estupideces, y ahí está, Hades, ahí está. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te voy a quitar esa máscara que tenés, carajo. Muy bien, y aquí va a romper el suelo. Y aquí viene una parte ya más sencilla, señores. Creo que la parte más difícil ya la pasamos. A ver, agarramos aquí y le empezamos a pegar con cuadro o con triángulo. A ver, muere. Esta parte ya relativamente bastante fácil. A ver, ¡ey, carajo! Me puede pegar. Yo no recuerdo. A ver, nos vamos a tratar de mover. Ahí está. ¡Ey, carajo! Bueno, aquí me van a disculpar, pero no recuerdo que en modo normal o en titán te pegara. Ya no recuerdo realmente. A ver. Es más, la única vez que le gané en modo caos cuando estaba practicando, no me pegó ninguna vez así, ¿no? Así que carajo. ¿Qué carajo? Y miren la vida. Tengo poquita vida, carajo. A ver, toma tu leche con paloma. ¿Qué? ¿Y eso cómo lo esquivo, carajo? ¿Vieron eso? ¿Cómo esquivo eso, demonios? A ver. Toma. Muy bien. Toma. Ahí está. Y a ver, ahí está. ¿Cómo esquivo lo que me hizo la vez pasada? A ver, por favor, Hades. Si me vences aquí, la cagamos. Llevamos, no sé, unos 11 o 10 minutos de video. No sé realmente. ¿Qué pasó? Vamos, crédito ese hombre. A ver, toma. A ver, nos movemos. Toma. Ahí está. A ver. ¡Oh! Lo agarramos y señor Hades, para arriba. Y esto me gusta. Y señores, un like por la piñata. Piñata. ¿Quién quiere dulces, carajo? Ahí está, señores. Ahí está. Y nos quedamos con la garra de Hades. Muy bien. Lo siento, discúlpenme. Muy bien, vamos a seguir. Maldita gripe, ojalá ya esté recuperado para más adelante, porque la verdad no me gusta que me oigan estar gripeando, ¿no? A ver. Muy bien, aquí es que no tengo que hacer que me peguen ninguna vez. Si me pegan me van a quitar vida, porque Hades sigue vivo, es decir, no se ha muerto. A ver, porque esta es una pelea épica. La verdad me gusta muchísimo. Ahí está. A ver. Con R1 nos movemos por aquí. ¿Por qué? Porque cuando va a tirar un rayo tipo como que es caballito de Poseidón, y nos tenemos que mover con R1. Y cuando nos quiera pegar con la mano, pues ya vieron que nos movemos con... Carajo, ahí está. A ver, cuando nos quiera pegar con la mano, nos movemos con el joystick derecho. A ver, ahí está. Carajo, yo pensé que me iba a pegar, pero no. Ahí está. Y cuando venga por aquí, tocamos R1. ¡Ey, carajo! Que no se puede. No jodas, hombre, Hades, ¿qué te pasa? No seas tramposo. A ver. Cuidado. Aquí nos vamos a mover con el joystick. Ahí está, muy bien. Pegamos. Ahí está, debilitate. Nos movemos y aquí, R1. No sé por qué la vez pasada no se pudo. Estaba buscando el R1, pero no pasaba nada. A ver, seguimos. A ver, nos movemos, muy bien. Esta parte es relativamente fácil, no creo que... ¿Qué te pasa? Muy bien, olvídenlo. Movemos. No sé si se han fijado que cada vez que digo que esto está fácil, me revienta el hocico Hades. A ver, mejor no digo nada. Mejor digo que está difícil, ¿no? A ver, sigo. Muy bien, cuando venga R1, ahí está. Es que carajo, siento que no me va a servir y me va a matar. Y si me mata ahorita, le juro que no vuelva a subir otro de estas guías, porque carajo, me está costando un montón. A ver, nos vamos a ir con R1, ahí está. Y, muere, ahí está. Sí, podrá ser, ahí está. Señores,
Fue un gusto compartir con ustedes. Cuadro, a ver, no se ha acabado, no se ha acabado. Cuadro. Y finalmente, Hades, entrégame tu alma. Muy bien, señores. Se la quitamos, ya está. Sin lugar a dudas, señores. Solo miren esto. Es que este juego incluso es mejor que las películas de Titanes y todo eso que sacan en el cine. Este juego lo supera, señores. Al menos en mi opinión, carajo. A ver. Ahí está. ¡Boom! Se le salen todas las almas. Y después se lo chupan sus propios sirvientes, si no me equivoco. A ver. A ver, más adelante se lo chupan sus propios sirvientes. A ver, seguimos. Magnífico juego, señores. Magnífico juego. Ahí está, señores. Se lo chupan sus propios sirvientes. Los mismos que nos chupan la magia y todo lo demás cuando vamos iniciando el juego. Pero muy bien, señores. Les quiero enseñar algo aquí. Ya estoy de cortesía. Ya, bueno, solo es por molestar, porque ya que estaba cerca, aquí ven que está el Hades Helmet. Vamos para arriba y muy bien. Es más, ya lo vamos a grabar. Para que vean que vamos en orden. Este fue el de Hades, este fue el de Poseidón. Sí, este fue el de Poseidón, este es el de Hades. Así que nosotros lo vamos a grabar arriba de este, ¿no? Para que vean que aquí no hay trampa. Así que lo vamos a grabar. Ahí está. Grabando, a ver, 100%. Y ahí está. Así que, señores, no me queda más que decirles que espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, ¡pum! Ahí está el botón de me gusta, que no está de adorno. El que está de adorno es el botón de no me gusta. Ese sí está de adorno, yo creo que ni sirve. Pero el de me gusta sí sirve, señores. Y si les gustó, le pueden cliquear ahí. Y suscribirse a mi canal si es primera vez que ves uno de mis videos. Y si te gustó, claro. Y nos faltan más dioses. Dioses en modo caos. Y bueno, ya saben que si les gusta más, podemos considerar vencer a más. Yo creo que vamos a vencer a Hércules también, porque es una batalla bastante buena. Y bueno, me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Adiós.